Aquí tenemos unos versículos en Gálatas 3, 19 al 22. Son pocos versículos, pero un poco complicados. Aquí Pablo está haciendo la pregunta, ¿qué entonces de la ley? Porque hasta ahora ha estado argumentando en contra de la justificación por medio de las obras de la ley, sino por medio de la fe en Cristo. Entonces pregunta, entonces, ¿qué de la ley? Entonces la primera parte de su respuesta a esa pregunta es acerca del papel de la ley. He marcado aquí en amarillo ley, ley, ley 4 veces. Aquí transgresión, aquí en verde transgresión y aquí pecado. Palabras casi sinónimos o sinónimas. Aquí mediador, mediador, uno, uno, Dios, Dios, promesas, promesa, fe y creer. Y entonces vamos a traducir y luego tratar de analizar. Entonces, ¿qué la ley? Pregunta. Por causa de las transgresiones fue agregada hasta cuando venga, pero diríamos en español hasta, como es pasado, hasta cuando viniera la semilla a la cual ha sido o había sido prometida por habiendo sido mandado por ángeles en mano de mediador, pero el mediador no es de uno, pero el Dios uno es. Por lo tanto, la ley, o pues la ley, es pregunta, entonces la ley contra las promesas de Dios, para nada o que nunca sea, pues si fue dada ley que pudiera hacer vivir, ciertamente de ley sería la justicia, pero la Escritura encerró a todos bajo pecado para que la promesa de fe de Jesús Cristo fuera dada a los que creen. Entonces aquí también es el verbo dar y aquí el verbo dar. Bien. Entonces dos preguntas. Una pregunta aquí y otra pregunta acá. Entonces vamos a dividir estas dos preguntas y luego sus dos respuestas para apreciar la estructura. Entonces primero, ¿qué de la ley? Y aquí la segunda pregunta, entonces la ley contra las promesas de Dios. Y ninguno tiene verbo que es posible en griego. Aquí esta palabra es como entonces. ¿Qué de la ley? Y luego la explicación. Por causa de las transgresiones fue añadida. Y luego una cláusula subordinada en cuanto al tiempo hasta que llegara la semilla a la cual había sido prometida. Y luego también explicando la ley mandado por ángeles en mano de mediador. Y luego una explicación que tiene varias interpretaciones, pero el mediador
de uno no es, pero Dios uno es. Entonces aquí la pregunta, aquí la respuesta básicamente fue añadida por causa de las transgresiones y luego una aclaración temporal hasta que llegara, y estoy viendo si estos están al mismo nivel, hasta que llegara, fue prometida. Y aquí, habiendo sido mandado por ángeles, y se refiere a la ley. Ok, bien. Y luego la segunda pregunta, entonces la ley contra las promesas de Dios, y necesitamos un verbo en español, está en contra, y la respuesta es para nada. Es muy fuerte esta palabra. Para nada, y luego la explicación de por qué para nada. Pues si hubiera sido dado ley que pudiera dar vida, ciertamente, aquí es un condicional, y esta palabra marca, y esta palabra que no, la segunda no se traduce, pero es más o menos como sí, entonces. Entonces podríamos traducir esto entonces. Entonces esto marca la condición y lo que seguiría si esa condición fuera cierto, si hubiera sido dado ley que pudiera dar vida, entonces de ley sería la justicia. Pero aquí es una condición que no es cierto, que no se ha cumplido, y aquí se aclara lo que realmente pasó, pero la Escritura encerró o encarceló a todos bajo pecado, y aquí propósito para que la promesa de fe de Jesucristo fuera dada a los que creen. Entonces, dos preguntas y sus respuestas. ¿Para qué la ley? Por causa de transgresiones. Y luego, contra las promesas de Dios, para nada. Y luego Pablo seguirá explicando la relación entre la ley y la promesa en los siguientes versículos.